Bueno, el 12 de septiembre de 1976, el domingo 12 de septiembre de 1976, momento los domingos donde históricamente se juegan los partidos de fútbol, un ómnibus que transportaba a 32 integrantes pertenecientes a la Guardia de Infantería, la Unidad Regional número 2 de la Policía de Santa Fe, con asiento en Rosario, fue emboscado por una rama de la organización Montoneros en la intersección de Junín y Rawson, provocando la muerte de 9 policías, 2 civiles y heridas a más de 20 uniformados. ¿Por qué hablo del partido de fútbol? O de los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque venían los policías de hacer adicionales. Creo que en esa época se llamaba igual que hoy. Ahora se le dice adicionales, no sé. Le preguntaremos al entrevistado. Pero se venía de trabajar en el partido Central Unión. Un cotejo de fútbol. Salían los policías y lamentablemente perdieron la vida. El hecho ocurrió cerca de las 18:15 horas, cuando el micro Mercedes-Benz, especialmente acondicionado para el transporte de tropas, se topó en dicha intersección del barrio Refinería, el famoso barrio Refinería, con un Citroën 2CV que había sido preparado con artefacto de fabricación vietnamita, un caño, un famoso caño de aquella época, bulones, material de herrería y materia fecal. Increíble. Increíble. De acuerdo a testimonios aún vigentes, el transporte habría aminorado la marcha por el estado de calle Junín cuando en la boca calle con Rawson recibe en su parte media y a la izquierda el terrible impacto del artefacto guiado a control remoto por los extremistas a 100 metros del fatal escenario. Varios de los que iban en ese colectivo, eran militantes peronistas. Algo que quizás hoy no parezca habitual. ¿Por qué? Porque hoy hay cada vez menos peronistas entre los policías. ¿Por qué? Porque aborrecen el peronismo, porque el peronismo de hoy aborrece a la policía. De por sí ya la odia, ¿no? Bueno, Saín dijo que eran incivilizados, monos, no me acuerdo qué epítetos más utilizó. Gente, bueno, no a la altura de él, evidentemente, un peronista como Saín. Así que eso es lo que piensa el peronismo hoy de la policía, pero muchos de ellos eran peronistas, ¿eh? Como muchos de los conscriptos que murieron en Formosa en el ataque de Montoneros también eran peronistas. ¿Por qué? Porque entre los policías, entre los uniformados, hay de todas las ideologías y también peronistas porque muchos vienen de abajo. Bueno, ese hecho sigue sin justicia. Ayer se cumplió el 47 aniversario. El 47 aniversario de esta cruenta masacre que terminó, como decíamos, con la vida de varios policías y también de civiles. Avíseme cuando lo tengamos, si no lo llamamos directamente por teléfono. Ahí ya lo tenemos. Vamos a hablar con José Luis Giacometti, que es titular del Club Policial y también excomisario. ¿Cómo está, José? Buenas tardes. ¿Me escuchás, José? Vamos a tratar de mejorar el audio. No lo estoy escuchando yo, José Luis Giacometti. Si no, directamente lo llamamos por celular. Para tener... Como vos quieras. Acá estamos. Ahí te estoy escuchando. No te veo, eso sí, no te estoy viendo. Yo te escucho. Bueno, adelante. Bueno, un nuevo aniversario, el 47 más precisamente, de aquel cruento hecho. Sí, señor. Hace 47 años que, como bien dijiste vos, un atentado montonero, reconocido por Montonero, inclusive en ese día, a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando un colectivo de la Guardia de Infantería volvía de realizar servicio adicional de la cancha de Rosario Central. Al pasar por Junín y Rawson, ya estaba preparado una autobomba y causa la muerte a 9 empleados policiales y a una familia que venía con un vehículo detrás, que también mueren en matrimonio, un fotógrafo con la esposa. Lo malo de todo esto es que no solamente colocaron una bomba, sino que esa bomba además era una bomba de carácter de tipo vietnamita. ¿Qué es esto? Es una bomba asesina al 100%. Es una bomba en la cual está cargada con elementos que son tornillos, clavos, municiones, cadenas,
todo embebido en materia fecal, orín y otros elementos, Claro. para que cualquier raspón que produzca uno de estos elementos que vuela, en cualquier persona se le gangrene la parte herida. Claro. Por lo tanto, y esto sí es de preocuparse, si vos lo mirás de otro punto de vista, murieron 9 en el momento, pero posteriormente fueron muriendo otros. Más, te hago mención especialmente del subcomisario de mayor jerarquía, que era el hombre de mayor jerarquía que iba en ese colectivo, que era el subcomisario Mendoza, quien falleció después de muchos años y con muchas partes del cuerpo menos, porque se le fueron amputando, empezando con el pie, la pierna y así varias partes del cuerpo que habían sido lesionados con alguna esquirla. Pero lo grave también es de que había un solo cabo y todos los demás eran agentes, recién ingresados. La gran mayoría de ellos con 3, 4, 5 meses de haber ingresado. No sabían ni prácticamente ni lo que era vestir un uniforme. Claro, policías rasos. Policías rasos, Policías ¿no? rasos. Sí, estamos hablando de policías rasos, policías que recién habían ingresado y que recién salían a la vida policial y que habían ido a cumplir con un servicio adicional de cancha que era Se decía adicional, una hora extra del personal policial, claro, para poder, por un lado, cumplir con un servicio de custodia ajá, en determinado momento y por otro lado, para poder aumentar su salario, que era bastante poco, como sigue siendo poco ahora. Claro, los adicionales eran igual que en aquella época. Exactamente lo mismo. El personal policial, para incrementar sus ingresos, una de las formas que tiene es, porque ahora en este momento también está la hora OSPE, que es como una hora extra, pero igualmente si no, tenía la hora del servicio adicional, que era una hora que se le pagaba con muy poco dinero, como se le paga ahora, y que vuelve nuevamente con un servicio a la sociedad, cubriendo el servicio de canchas, cubriendo servicio de bancos, cubriendo lugares de deportes, o de lugares públicos que hace falta cuidar, por ejemplo, un sanatorio, el personal que está, muchas veces es personal policía adicional, con inclusive más, sanatorio, museo y demás, queda claro. Con un costo muy inferior a lo que pagan un banco. ¿Quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este? Lo que se autotitularon como hacedores de ese hecho fueron montoneros. Y lo peor de todo esto es que jamás se llegó a condenar a nadie por ese hecho. O sea, no hay nombres, porque en el ámbito de la militancia peronista yo he escuchado nombres en su momento. Se han dado nombres, pero no tenemos para poder confirmarlo públicamente cuáles son los nombres. O sea, están los nombres, sí, se conocen. Lo que pasa es que para decirlo tengo que tener elementos probatorios y hay muchos que ya han fallecido. Por otro lado, lo importante de esto es la justicia. La justicia jamás aplicó sanciones a quienes trabajaron en ese acto violento, institucional, en contra de una fuerza policial. No había sido represivo, no había sido de ninguna forma personal que estaba reprimiendo a nadie, ni fue un ataque artero. El argumento, yo he hablado con algunos, con una bomba vietnamita. Eso no lo hace cualquier persona. Acantonaron en un auto, en un Citroën, la carga explosiva contra la carga de elementos dañosos, como son cadenas, municiones, clavos y todo lo demás. El argumento de los que defienden este hecho, digamos, si es que puede tener una defensa, pero que lo justifican de alguna manera, es, bueno, a diferencia de otros hechos condenables de Montonero, como por ejemplo el asesinato de Rucci, etcétera, que fueron en democracia, este fue durante un gobierno militar. Entonces era o sería como justificable, entre comillas. ¿Por qué? Porque había una suerte de combate contra las fuerzas represoras y opresoras, por ende también la policía entraría dentro de eso. ¿Qué tenés para decir frente a este argumento, ¿no? Mirá, yo creo que la policía no es un elemento opresor ni represor. La policía busca la confianza, la tranquilidad y la protección de la sociedad en general. No está cumpliendo una función represora ni opresora. La policía, los azules, son personas que lo que hacen es dejar su vida para el bien de la sociedad. No están
podidos o pueden ser considerados como opresores o represores. Además, el personal policial cumple siempre un mando y es del superior que tiene por sobre él, Claro, que es el cumple Estado, órdenes, ¿no? que es el Estado. Ujú. Si el Estado es de un determinado partido político, va a cumplir las órdenes de ese partido político, siempre dentro de un margen legal, por supuesto, dentro de la ley. En otros Pero va a cumplir sí, en sí. base a lo que formule un juez, que es quien ordena un allanamiento, quien ordena una detención. La policía no actúa por sí sola, la Ujú. policía actúa bajo órdenes expresas de la parte judicial o de la parte política que ordena su trabajo en la calle. En otros países hay recordatorios por parte de la misma fuerza en actividad, digamos, no retirados, que hacen homenajes a personas caídas en manos del terrorismo, ¿no? De la fuerza. Acá en Rosario yo no he visto, y en Santa Fe. Sí, O sea, nosotros falta... todos los 12 de octubre, Sí. todos los 12 de septiembre, que se toma como el día del policía caído de Rosario, se hace un acto que hace a las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, Ujú. se toca el toque de silencio en Rawson y Junín, y a la tarde, a las 18 horas, la hora que fue el atentado, se hace un acto en la jefatura de policía, más precisamente en sedes del Cuerpo Guardia Infantería, que fue el órgano que en ese momento contenía a todos esos hombres que murieron. ¿Pero esto con el aval de las actuales autoridades o independientemente de ello? Siempre se ha realizado con el aval de todas las autoridades, se Ajá. ha tomado ese acto desde hace añares, que se hace el acto recordatorio de las fuerzas policiales. Bien, bien. ¿Qué es lo que, si deja alguna enseñanza este hecho a futuro, ¿no? Para las próximas generaciones, qué es lo que se puede decir a modo de corolario sobre este sangriento hecho? Perdón, no te escuché, se me cortó. No, Sí. si, a ver, ¿qué se puede decir a modo de corolario? ¿Qué lección, qué enseñanza deja para las próximas generaciones que cuando se adentren en la historia y vean la famosa masacre de Rosario, ¿no? Como se ha denominado a este fatídico hecho? La historia va a ser la única verdad que va a llegar a todo el mundo y va a ser reconocido a través del tiempo. La historia es algo que es inolvidable y que eso se puede juzgar a través, después de muchos años de que ocurran los hechos. Y yo estimo particularmente que va a dejar una enseñanza. La policía dio la vida en un acto en defensa de la ciudadanía antes de llegar ahí. Ahí fueron asesinados vilmente por una fuerza extranjera, si bien eran componentes nacionales, tenían una ideología, Ujú. como muchas dicen, de carácter extranjero, Marxista, sí, marxista. que ni siquiera representa al peronismo que se identificaba, porque Perón, si lo vamos a estudiar por doctrina, dijo ni capitalista ni marxista. Ujú. Por lo tanto, no puede ser ninguno de ellos peronista. Acá son personas con una ideología de carácter marxista, montonera en ese momento, se autodenominaban montonero, que mataron vilmente a sangre fría, traicionadamente a 9 policías y atacaron la fuerza sin darle lugar Ujú. a una defensa. Gracias por este contacto, José. Gracias vos por haberme consultado. Adiós.